Bueno, buenos días. Buen día. Acá estamos nuevamente con la segunda parte de Tótem y Tabú, que habíamos empezado con Celia y ahora con Graciela. Así que bueno, es la última clase, el último encuentro sobre los textos de Freud del año. Así que bueno, recomenzamos. Voy a hacer un poquito de recapitulación de lo que estuvimos viendo en el encuentro anterior, por ahí para los que no estuvieron. Y en relación, estuvimos trabajando en relación a Tótem y Tabú, los puntos principales que estuvimos viendo, y ahora vamos a ampliar con otros aspectos más que trabajó Freud, es, bueno, la cuestión del origen del tótem, que tiene que ver con la muerte del padre de la horda, y pensar que, bueno, estos textos lo tomamos en relación al tema que sería la identificación, ¿no es cierto? Entonces, el tótem como identificación con el animal totémico, ¿no? Y los sentimientos ambivalentes hacia él. Donde hay una sustitución del tótem, vendría a sustituir el padre de la horda, y el tabú sería entonces la consecuencia de la ambivalencia en relación a la figura paterna que retorna tras su muerte en forma de remordimiento. La fiesta de la comida totémica, que también mencionamos, sería la conmemoración de un acto fundacional de la humanidad, donde la fratría expulsada mata al padre, lo incorpora y pone fin a la existencia de la horda paterna. Con el padre muerto, lo que aparece es la conciencia de culpabilidad, y los tabúes como forma de preservar el orden social con la prohibición del incesto. El mito, entonces, coincide con el deseo reprimido en el complejo de Edipo de dar muerte al padre y acceder a gozar a la madre. Entonces, esto lo retoma después Freud en Psicología de las Masas, mucho más adelante, hablando de la identificación primaria como la primera forma de lazo afectivo, que es la identificación con el padre previa a toda elección de objeto, y habla de la identificación de amor, donde se incorpora algo del padre, ¿no? Ahora voy a continuar dentro de lo que veníamos trabajando en relación al tabú, que era lo que yo había empezado a hablar, ciertos aspectos que Freud toma en relación a la neurosis obsesiva, ¿no? Bueno, había hablado de la fuerza del tabú, que nace en el lugar de los orígenes de los instintos más primitivos del hombre, y que poco a poco este tabú se va convirtiendo en poder independiente, desligado del demonio, hasta convertirse en una prohibición impuesta por el uso y las costumbres, en último término la ley, nuestras propias prescripciones morales. Y nos había hablado de cómo va evolucionando el temor al contacto en relación al peligro de lo demoníaco, va evolucionando de la creencia en los demonios a la creencia en los dioses. La oposición de lo sagrado y lo impuro coincide con la sucesión de dos fases mitológicas, la primera de las cuales no desaparece del todo al ser dominada por la segunda. Freud nos habla de la relación de la neurosis obsesiva, de los tabúes con la neurosis obsesiva. Entonces él dice que la primera relación que presentan las prohibiciones obsesivas del neurótico con los tabúes es la carencia de motivación y el enigma de los orígenes. La amenaza de castigo, en este caso, ya no es exterior, sino que el sujeto posee una convicción interior, una conciencia de que la violación a la prohibición traería consigo una terrible desgracia. Para esto ejecuta actos de acción, y la prohibición central y principal en la neurosis es también el ponerse en contacto con algo. Lo mismo que hablaba en pueblos primitivos, ¿no? El no entrar en contacto. Y estas prohibiciones inexplicables se le da el nombre de ceremoniales. Y hay una coincidencia de los síntomas de la neurosis obsesiva con las prohibiciones de los tabúes. La falta de motivación de las prescripciones, su imposición por una necesidad interna, su facultad de desplazamiento y contagio, y la causación de actos ceremoniales y de prescripciones emanadas de las prohibiciones mismas.
El tabú nace en el territorio de la ambivalencia afectiva. Hay una prohibición consciente, pero la tendencia insatisfecha o deseo oculto que perdura es inconsciente y el sujeto lo desconoce en absoluto. Si no fuera así, la ambivalencia no podría sostenerse ni producir las manifestaciones sintomáticas, o sea, los actos obsesivos, los rituales. Hay desplazamientos constantes para escapar a esta prohibición. Estos actos se nos revelan como transacciones entre el arrepentimiento y los esfuerzos de expiación y los actos sustitutivos con los que la tendencia intenta compensar la privación de lo prohibido. Las prescripciones tabú como los síntomas tienen un doble significado. En relación al tabú con los muertos, el hombre primitivo, en muchos casos, desarrolla la creencia que el espíritu del muerto, en forma de demonio, retornará para vengarse. Para aplacar este temor, cuando se mata al enemigo, se realizan una serie de actos de expiación. Existe algo que trabaja Freud acá, que son los tabúes nominales, ¿no? Que también están en el obsesivo. Que hay tabúes nominales donde los primitivos ven en el nombre, o sea, esto es interesante, una parte esencial y una propiedad importante de la personalidad, atribuyéndole un pleno valor objetivo a las palabras. También Freud lo relaciona con la infancia, donde se enlazan los nombres propios a una cualidad esencial. El obsesivo se comporta de igual manera con el nombre propio en muchos casos. A veces este nombre es objeto de coerción, prohibición de pronunciarlo, o distintas opciones, ¿no? Algunas, con ceremonias para mantenerlo a distancia y expulsarlo. Los reproches obsesivos frente a la muerte de un ser querido intentan poner una barrera contra los deseos hostiles inconscientes hacia el muerto, hostilidad disfrazada detrás de un tierno amor. Freud dice que desde el psicoanálisis podemos pensar que los demonios serían una proyección de los sentimientos hostiles que los supervivientes abrigan hacia los muertos. La hostilidad, de la que no queremos saber nada, es proyectada desde la percepción interna al mundo exterior, desligada de la persona misma que lo experimenta y atribuida a otro. Constituida la represión de la hostilidad inconsciente por medio de la proyección, surge el ceremonial, en el que se exterioriza el temor al castigo por parte de los demonios. Esta proyección al exterior está vinculada con la concepción animista del mundo, de lo que va a continuar hablando de Graciela. El tabú, como síntoma de transacción de dos tendencias en conflicto, sería el origen de la conciencia moral y de la angustia. Tenemos entonces proyección, desplazamiento de los impulsos, transformación en lo contrario, introyección, una serie de mecanismos que Freud nos va desarrollando a lo largo de toda su obra. Pero lo que dice finalmente en relación al tabú, que el tabú en sí no es una neurosis, sino una formación social. O sea, en el obsesivo encuentra semejanzas, pero no es que el tabú mismo es una neurosis, sino que tiene que ver con una formación social que ya vimos a los fines de lo que estamos trabajando en relación al complejo de Edipo y la cuestión mitológica de la horda primitiva y literaria de la historia de Edipo, ¿no? Para la resolución de la neurosis. Bueno, hasta acá llegué yo. Bueno, así que ahora le cedo la palabra a Graciela. Bueno, buen día nuevamente. Como suele suceder, uno encuentra en textos de Freud, o sea, muy trabajados, siempre una novedad o una actualidad extraordinaria, ¿no? Por lo menos a mí me pasa eso, y creo que es compartido eso. Y el tema del animismo me llevó a encontrarme con unos como temas organizadores, diría, de esta temática. Cada uno de por sí sería para una reunión, pero bueno,
Se los menciono en principio como para ver lo que pueda entrar hoy en el tiempo que tenemos para charlar un poco sobre todo esto. El tema más obvio, digamos, del animismo es la traslación, el traslado de lo que es el procesar psíquico trasladado al mundo de los objetos, de la naturaleza animal, vegetal y aún la mineral. Es la adjudicación de cualidades y poderes a todo el mundo del orden de lo que el ser humano encuentra en su camino, se diría los albores de la humanidad. Y se habrá planteado, suponemos, cómo me las arreglo con todo esto. Sea en el sentido de la defensa, de la alimentación o del odio. Freud ya tan adelantado, digamos, dice que hay tres sistemas, se podría decir, de organización de la representación del mundo y de sí mismo. El más antiguo se podría ubicar en el animismo. Luego, las religiones, digamos, en el animismo, dice Freud, bueno, la omnipotencia queda del lado del sujeto. Digamos, el sujeto supone sujeto. Bueno, estamos pensando en el hombre primitivo, para ubicarlo más específicamente, supone tener un dominio, un posible dominio, en el tratamiento de los seres espirituales o de fenómenos de la naturaleza, a través de rituales, magia, hechicería, ¿no? En un estadio posterior, dice Freud, bueno, esto se traslada a los dioses. La omnipotencia va a parar a los dioses y ahí nos encontramos con la construcción de las religiones, ya, digamos, posteriores al comienzo, digamos, religioso, que es el totemismo, porque ya hay una adoración, está lo sagrado, lo prohibido y lo sagrado, cosa que después vamos a encontrar en las diversas religiones. Y el tercer sistema de organización del mundo es la ciencia, obviamente el más moderno, que no deja de arrastrar algo del orden de la omnipotencia en términos de la omnipotencia de las ideas. Por lo menos yo diría que la omnipotencia de las ideas de la ciencia tendría más que ver con la suposición que hacemos de la ciencia, no con el discurso de la ciencia, porque el discurso se basa en el cuestionamiento constante de sus postulados. Lo de la omnipotencia de las ideas, me parece, es mi opinión, ¿no? Es lo que nosotros adjudicamos a la ciencia, de la cual esperamos tanto, empezando porque esperamos vivir eternamente, ¿no? Bueno, lo de vivir eternamente, lógicamente, estuvo en la cabeza del hombre desde el comienzo, empezando a darse cuenta de que alrededor suyo se morían. Uno nunca se representa la propia muerte, uno ve la muerte siempre en el otro. ¿Cómo se muere la gente? Qué barbaridad, ¿cómo se muere la gente? Y entonces, bueno, dice Freud que a través de la etapa religiosa, más claramente, empieza a haber una cierta aceptación de que sí, nos morimos, pero claro, vamos a parar al cielo o a alguna otra parte, o sea que en realidad no nos morimos. Me parece que esto subsiste con ciencia y todo, digamos que es imposible la representación subjetiva de la propia muerte. Pero bueno, la vamos aprendiendo a través del otro. Bueno, esto por un lado, entonces, en relación, por supuesto, hay mucho para ver en el animismo, pero me gustaría ir, como les decía, englobando los temas que me parecen de fondo.
Este es el de la concepción freudiana de estos tres sistemas de pensamiento que organizan nuestra cabeza, ¿no? A través de la transmisión generacional. Otro tema es de la transmisión, justamente. La transmisión, el orden de la transmisión, me parece que de alguna manera comienza junto con este orden de la simbolización que se estructura a partir del asesinato del padre, digamos, Freud lo ubica como un mito, es decir, que nos está dando una localización de algo que está en conexión con lo real, es decir, es imposible de concebir verdaderamente. Lo real no tiene sentido, entonces nosotros ponemos ahí un mito, pongamos. Pero bueno, es el método del origen de la organización simbólica, diría, que se produce cuando Freud enlaza este mito con el complejo de Edipo, se produce a través del asesinato del jefe de la horda, por lo cual pasa a constituirse como padre simbólico. O sea, el asesinato del animal totémico, digamos, o que va a ser totémico, el asesinato del animal, podríamos decir, es el asesinato de la cosa, lo que va a instituir eso que Freud reconoce como padre. Celia Roca decía en la clase anterior como un flujo de transmisión que el psicoanálisis llama padre. A mí me gustó mucho la idea de un flujo de transmisión. Y que, bueno, Lacan, por ejemplo, cuando habla de la familia, dice que la función de la familia es la transmisión de los complejos inconscientes, en particular el complejo de Edipo, y en particular el eje, que es la función del nombre del padre, o llamemos padre, para simplificar, sabiendo que abarca una serie de estratificaciones, podríamos decir, pero que en última instancia remiten a un ordenamiento psíquico que tiene que ver con la represión fuerte. Como habían sabido, Freud encuentra en todas las organizaciones sociales algún tipo de estructuración de la prohibición del incesto, por lo cual la ubica como origen de la civilización, de la cultura y, en principio diría, de la posibilidad de la palabra. O sea, la palabra requiere de la represión funcional, requiere de la modulación del goce, digamos. Se requiere todo eso para poder hablar, ¿no? Hay un texto de... Bueno, ahora no me acuerdo. Discípulo de Lacan, Safwan, de Mustafa Safwan, donde trabaja específicamente esto de cómo la posibilidad de la palabra está dada por la prohibición del incesto. Bueno, entonces nos vamos a encontrar con esta concepción, pues, de cómo se va perdiendo la cosa en tanto la posibilidad de su representación, o la posibilidad de la palabra, y va a localizar Freud, y lo retoma muy claramente Lacan también, que la consecuencia de este asesinato es la identificación primera. Digamos que lo inmediato al asesinato se podría decir es el banquete canibalístico, es la idea que tenemos nosotros de cómo se puede incorporar al padre muerto, pero lo va a ubicar luego en el terreno de la identificación con el concepto de una identificación primera anterior a toda carga de objeto, dice,
donde se incorpora al padre. Ahora, esta incorporación a lo largo de lo que desarrolla Freud y después continúa Lacan, sería la incorporación del vacío del padre como nombre. Ahora, en este punto de lo que estamos viendo, en esta fase, digamos, como el animismo, etc., aparece en términos del banquete teuténico como incorporación fehaciente del cuerpo del padre. Cuando Lacan retoma esto en el seminario 16, lo resuelve, me parece, ubicando que la incorporación del vacío del padre como nombre es la incorporación de la esencia ausente del cuerpo. O sea que nos vuelve a recordar el banquete teuténico, porque está el cuerpo ahí. El vacío del padre como nombre no es un acto solamente simbólico, es lo real del otro real, va a decir más tarde. Lo real del otro real es esta esencia ausente del cuerpo que relaciona con la libido inmortal, con una transmisión que hacen los padres de la libido inmortal, que también sabemos que es un concepto casi tan mítico como todo lo que estamos hablando, pero que hace al eje de la transmisión. Todo este formato me parece, sí, bueno, por lo menos lo que a mí me produjo, es la idea también de que es muy necesario ubicar qué es lo orden de lo subjetivo y qué es lo orden de lo colectivo. Y lo primero que, perdón, ¿me avisan? Porque me tengo que callar. Gracias. No, todavía te puedes. Bueno, nosotros tenemos habitualmente trabajado, y hay algo que es sumamente importante, particularmente por lo que ha ocurrido históricamente con la psicología de las masas. Nos hemos dedicado mucho por lo que se pudo descubrir acerca del funcionamiento de la masa, y lo que significa, inclusive en los propios tratamientos que realizamos, en tanto desde que Freud abandona la hipnosis en adelante, aprendimos que no tenemos que hipnotizar al paciente porque eso es un fenómeno de masa. Eso es un sometimiento en el orden del fenómeno de masa. Lacan, por supuesto, continúa con esta concepción, pero en el escrito de los tiempos lógicos, en una nota al pie, pone una frasecita tremenda, porque cuesta trabajarla, entenderla. Lo que dice es que lo colectivo es el sujeto de lo individual. Y separa en este sentido lo colectivo de la masa. Lacan dice, bueno, Freud, cuando habló de la identificación relativa a la masa, si recordamos, Freud habló de dos órdenes de identificaciones. Una de todos los individuos de la masa con el ideal que comparten, y otra, una identificación vertical, digamos, y otra horizontal que es de los individuos entre sí. Lo que dice Lacan es que a él le interesa que no se pierda retomar este asunto de la identificación horizontal, porque ahí es donde reconoce al colectivo. Un colectivo que no es la masa. Digamos, algún trabajo que escribí por ahí, en la época de la pandemia, era, bueno, de repente la humanidad se encuentra teniendo que formar un colectivo para encontrar una vacuna, y no es un fenómeno de masa. Es algo de lo real. Claro, exactamente. Enfrentando algo algo real, alrededor de lo real, como fue este episodio. Bueno.
O sea que me parece que, bueno, además de que es una noción para seguir trabajando, digo, por lo menos sí, tratar de entenderla un poco más, pero en principio lo que yo quería tomar es la traje de acá, porque cuando vemos lo que leemos, lo que nos trae Freud acerca del animismo, pues se puede notar cómo es muy difuso o casi nulo el límite entre lo subjetivo y lo individual. Lo subjetivo y lo colectivo. También habrá que diferenciar lo individual de lo subjetivo. Pero podríamos decir, lo que un hombre de la etapa de desarrollo del animismo, la etapa de la humanidad, participa, se diría, mucho más de esta vivencia de lo colectivo que el hombre moderno. Pero no es porque estemos fuera de lo colectivo. Esto está reprimido, esta percepción está reprimida. Milner, que es un lingüista buenísimo, lo conocen muchos, dice que nosotros cuando hablamos, creemos que uno habla por sí mismo. Lo que digo es lo que pienso yo, ¿no? Pero lo que él dice es que no estamos viendo, porque no se ve, porque no está presente para nosotros, que lo que hablamos forma parte de todo el discurso en el que estamos metidos como comunidad, como humanidad y como comunidad y como colectivo. Esto es también muy interesante. Quizá cuando uno piensa en antropología, cuando se ubica en el toro, cuando ponemos el inconsciente, pongamos en el agujero del toro, se ve que el inconsciente que uno cree como muy propio y muy enterrado en uno mismo, está afuera. Porque, pongamos, la prohibición del incesto que tenemos incorporada, ¿está dentro o afuera? ¿Cómo está instalada? En realidad es una afuera al interior. Bueno, lo mismo en términos de cuando hablamos, estamos usando ese lenguaje que habría que diferenciar del propio que tiene que ver con la langue, pero todo el formato, digamos, de la transmisión en la que estamos metidos, tiene esta connotación de un adentro afuera, ¿no? Donde me parece que la idea del colectivo es importante recordarla, porque si no uno tiende a rechazarla porque piensa que es la masa, y no es la masa. Eso te presenta la discriminación. Claro, no está en relación al ideal y a la no está en relación al ideal y a la segregación. Sería una identificación para enfrentar o resolver un real determinado. Y ahí es donde lo que vos tomás del animismo, que Freud habla de que los sentimientos de culpabilidad no se corresponden con ningún acto, sino que están en el interior del hombre primitivo, y que serían sus intensos deseos de muerte hacia el semejante, que después generarían, y ahí pone la cuestión del demonio, ¿no? Como que el muerto va a retornar a vengarse de esos sentimientos, ¿no? Claro. Que después fue evolucionando y que hoy existe disfrazado de otra manera. Exactamente. Bueno, esta es otra de las ideas, justamente, que en este texto lo que Freud nos trae es que las neurosis, la psicosis, me parece, ¿no?, que se pueden entender como formando parte de la estructuración psíquica de todos nosotros. Por eso a mí me gusta más cuando en vez de decir las psicosis y no el psicótico, ¿no? O las neurosis y no el neurótico, porque es parte del discurso, ¿no? En la estructuración del psiquismo pasamos por todas las exactamente. posibilidades. Bueno, en el animismo se ve como justamente otra de las puntas que quería tomar es subrayar, no hay tiempo para tomarla, es como Freud encuentra que la estructura psíquica que ya estaba en el hombre primitivo
la traslada a la afuera como idea, por ejemplo, de que un vegetal siente, piensa y razona como él, de alguna manera, o sea, va a ser un fenómeno de hechicería, pongamos, porque el animal en cuestión tiene la misma estructuración psíquica que el hombre que está ejerciendo esa operación. O sea, el Freud dice, bueno, se explicó el mundo y la vida por su propia captación con la captación de su funcionamiento psíquico. Es lo que hace Schreber, ¿no? Schreber, cuando hace toda la construcción delirante, explica las relaciones con Dios, pongamos, a través de su vivencia psíquica. Bueno, la distancia, en fin. Bueno, o por esto, bueno, lo más extraordinario que encontré en particular en este texto es cómo Freud capta que los técnicos mismos, la hechicería, la magia, se corresponden con las operaciones de la asociación de ideas, las dos reglas fundamentales de la asociación de ideas, que son reglas neurológicas, que son la asociación por contigüidad y la asociación por analogía. Por ejemplo, la magia homeopática es asociación por analogía. Un ejemplo de la otra vertiente, que es la asociación por contigüidad, es, por ejemplo, la relación entre la herida y el cuchillo que la produjo, ¿no? Entonces, alguien recibe una cuchillada, un enfrentamiento, y puede ser tratado a través del cuchillo, pensando que si ponen el cuchillo, supongamos, en agua hirviendo, no se va a infectar la herida. Sí, sí, sí. Esa asociación También la cuestión con los muertos, viste, que no se pueden, el resto, en las culturas primitivas, los familiares del muerto también no pueden estar en contacto, porque van a despertar la ira del muerto, y alguien los muestra también, algunos hasta se cambian, apenas muere, porque por contigüidad, entonces podría despertar los... Tenemos pacientes. El pensamiento infantil es, si me golpeé con la mesa Claro, no, hay que pegarme a la mesa. Bueno, la asociación por analogía, trasladada a la magia homeopática en este caso, es lo que tiene que ver con la metáfora. La asociación, metáfora o condensación en esta disposición, digamos. La asociación por continuidad tiene que ver con el desplazamiento, ese desplazamiento. Por ejemplo, el deseo inconsciente que motoriza la ejecución de un acto de magia para dañar al enemigo, por ejemplo, ese deseo inconsciente no aparece, sino que aparece como que el acto de magia es el que causó el asunto. No el sujeto que tuvo el deseo, ¿no? Ahora, me parece absolutamente extraordinario que Freud haya captado en fenómenos sociales, en este caso, el animismo, la hechicería y la magia, que dominaron enorme parte del funcionamiento de la humanidad y que siguen presentes absolutamente en nuestra vida, desde los horóscopos hasta todas las concepciones oscurantistas que se nos ocurran, que hay millones, con las cuales vivimos y compartimos, quizás sin saberlo también, están ordenadas en términos de estos dos ejes que son metáfora y metonismo. Es extraordinario. Estos dos ejes, ya Freud los venía ubicando como neurólogo. Son la asociación de ideas desde el punto del funcionamiento neurológico hace que se organicen de esa manera. Esto lo encuentra en la literatura, metáfora y metonimia. Entonces, lo que fue a parar al animismo como parte del pensamiento del hombre en ese momento, en su captación de la naturaleza y su
su hacer con la naturaleza sobre todo, es lo mismo que encontramos en la literatura como metáfora y metonimia, y es lo mismo que encontramos en el procesamiento psíquico de la formación del sueño. Y es lo mismo que encontramos en el discurso del analizante, digamos, cuando de repente salta la chispa de la metáfora y se produce esa captación de algo que estaba pero no estaba. A lo cual primero tuvo que hablar varios días de un montón de estupideces hasta que ¡pum! Salta la chispa, la cifra, la chispa de la metáfora. O sea que es increíble cómo esto está puesto acá. El desplazamiento, bueno, entonces, me detengo un poquito acá porque me parece muy, muy importante realmente. La metáfora entendemos qué es, pero además de que la usamos habitualmente de muchas maneras, acá está dicho en términos de que es una, está en el orden del sentido, digamos, como se dice el famosísimo, bueno, el sol como el rey del amanecer, pongamos, ¿no? Una metáfora, bueno. Hay una sustitución por el sentido. Mientras que el desplazamiento, la conexión es por contagio, como decía, animísticamente es por contagio, no animísticamente sería por contigüidad temporal o espacial. La asociación por contigüidad es la última que se pierde. Esto digo porque lo que nos viene con la edad. En general es la más primitiva y la más sólida en este sentido, la metáfora, la primera que lamentablemente perdemos, y ahí es donde está el fenómeno del nombre, que también es un gran tema, pero que por lo menos lo menciono, porque el nombre, el animismo, forma parte de la persona. Entonces, la parte por el todo, justamente, está dentro del sistema de desplazamiento de la contigüidad, y la parte por el todo, en este sentido, es el nombre como formando parte de la persona que lo lleva. Bueno, como esto también es un largo tema, lo único que quería ubicar es que en esta relación al nombre, el nombre forma parte como algo que fue impuesto, quien lo porta, le fue dado o se lo nombró para, es toda la vertiente del nombre que Lacan va a desarrollar como el nombrar para, y que va a diferenciar de la nominación. Lo he pronunciado nomás, pero bueno, el nombrar para tiene que ver con esta efectuación de una imposición simbólica, mientras que la nominación es acontecimiento que viene de lo real, dirá Lacan en uno de los últimos seminarios, y que nos hace, se nos produce, digamos, como algo que nos nombra más allá de esa imposición simbólica. ¿Verdad? La nominación es algo que le llega al sujeto, por ejemplo, a través de su enunciación. Con esto creo que se puede entender un poquito más. Y por supuesto no podemos pensarlo exactamente ahora en términos del animismo, pero seguramente funcionaba de la misma manera, porque es como una nominación que nos llega, adviene, sin que nadie la busque, pero que tiene que ver con algo que nos podría decir, nos va a ubicar en nuestra condición de sujeto, en nuestra condición de existente. Bueno, es un poquito lejos ahí, perdón, ya terminé. No, sí. Entonces, bueno, esta serie, digamos, de nociones que me parece que están subyacentes a este texto, me parece que nos dan una idea de
de que ya el Freud estaba en todo el tabú, bueno, Moisés, el monoteísmo, etc., una concepción de lo que aquí llamamos padres, en este orden de que sería relativo a la implantación o al quedar capturados en lo simbólico, porque lo que plantea, después Lacan lo va a llamar necesidad de discurso, desde que aparecemos a la vida por nuestra prematuración, necesitamos de un discurso para captar el mundo y a nosotros mismos. Ya no hay ningún orden natural que nos permita, se puede decir, entender algo, ¿no? ¿Cómo entender un fenómeno natural, captar algo que percibimos, si no hay un discurso que nos ordene? Esto es la que Lacan va a llamar necesidad de discurso, que lo nombra así porque es como decir, en vez de la necesidad natural, tenemos la necesidad de discurso, aún para relacionarnos con nuestro propio cuerpo. Esto se ve muy bien en la psicosis, cuando el discurso está fracturado, el sujeto está fuera de discurso, se mira y no se reconoce, o no sabe qué hacer con su cuerpo. Entonces, toda esta extraordinaria, digamos, recreación de lo que es el animismo, que parece perdida en el tiempo, es absolutamente actual. La telepatía está en la transferencia. O sea, el primitivo, digo primitivo entre comillas, porque en ese sentido somos todos primitivos, porque creían, para ellos la telepatía era absolutamente natural. O sea, la distancia o el tiempo no afectaba la conexión con el otro. Incluso hay una serie de trabajos que estuve mirando por otros lados de tribus que se manejaban, que no hablaban entre ellos, los miembros de la tribu, hablaban muy poco, se comunicaban transferencialmente. Es el orden de la transferencia. Así que bueno, me parece que son como las concepciones de fondo de Freud de lo que hace a que lo que llamamos nuestras estructuras psíquicas las podamos pensar también en este sentido como parte del colectivo que hace a nuestro discurso y en el cual estamos hechos. Bueno, voy a parar acá y charlar. Bueno, una cosita y ya Sí. vamos a... Recordé cuando hablaba de la nominación, la diferencia entre el nombre, dar el nombre y la nominación, que hay una tribu primitiva en África, creo que actualmente también sigue ocurriendo, una tribu de África, no sé si de qué época, que le da el nombre, cuando nace un nuevo miembro, le da el nombre, se reúne durante 1 o 2 días toda la tribu a pensar cuál va a ser el nombre, ligado por ahí a algún elemento de la naturaleza, algo que los convoque en ese momento, que tenga que ver con el entorno, y ahí se le da el nombre a esta persona. Al bebé, al que se incorpora a la sociedad, como un proceso social, ¿no? Me pareció interesante. A diferencia de lo que vos trabajas, y también pensaba que Lacan va trabajando desde la cuestión del nombre del padre, como el padre simbólico, después en el RCI habla de la nominación, pero en relación a la religión, padre como Dios Padre, y cómo va haciendo toda una evolución de esto hasta la nominación como un acontecimiento, como el hacerse un nombre o la nominación en relación al fin de análisis. Me parece que una nueva, algo que cae y que se presenta de otra manera. Sí, yo diría, el hacerse un nombre me parece, lo separo. Sí, porque el hacerse un nombre sería de la base entonces. El hacerse un nombre está del lado de nombrar para, es como, digamos, como que hubiera un objetivo ahí, el hacerse un nombre.
la idea de la nominación es como algo que adviene sin que se lo busque. Sí, que se lo busque, que es un efecto. Es un efecto. Es un efecto, ahí está, sí, tenés razón. Es un efecto. Bueno. Sí, sí, no me viene Sí, bien porque sí, muchas veces se confunde. en el fin de análisis coincide, la denominación coincide con el síntoma. Cuando Joyce, en el anexo del seminario dice Joyce el síntoma. Dice, yo le encontré este nombre y creo que a él le hubiera venido bien encontrarse nominado como Joyce el síntoma. Bueno, siempre uno vuelve ahí, pero en realidad está de mil maneras. A veces es necesario que alguien te dé un nombre también. bueno, están las dos cosas, que alguien, claro, que alguien te dé un nombre, efectivamente, da un lugar en el mundo, produce un sentimiento de soy algo, soy alguien, pertenezco a algo, y cumple una función de sutura en el vacío de sentido de lo que soy. Entonces, es muy necesario. Pero siempre queda un poco como que aprieta demasiado, como se denuncia mucho por el término de la sexualidad, de los géneros, la desesperación que se nota, la piensa relativa a que alguien que como se dice, se autopercibe varón es nombrado mujer o viceversa. O sea, que cómo es nombrado forma parte de algo absolutamente esencial a la angustia que se escucha, ¿no? De encontrarse nombrado con algo lo cual el sujeto no se reconoce. Bueno, ese nombrado de la sexuación forma parte del nombrar para, hombre, mujer, como nombramos según la evidencia biológica. Pero la gran denuncia que está muy promovida ahora es, no, yo no me reconozco ahí. O sea, me llaman Clarita y yo me siento José. Pero esto de los nombres tiene un peso inmenso en este sentido. ¿Sí? Se nota cómo se pide cambio de momento, inmediatamente cambiarse el nombre. Y así como fenómeno social, si yo hablaba de que, me acordé de que esta tribu también les hace una canción, esto de la mirada del otro, porque que habilita a que desde dónde surge esta autopercepción, cómo la mirada del otro y la ley sanciona que debe hacerse el cambio, o sea, cómo opera la sociedad en ese proceso, porque está la cuestión subjetiva, y bueno, pero también está la mirada del otro y el peso de la ley en una sociedad, que no lo podemos dejar de lado en todos los fenómenos que estamos viendo en relación a las problemáticas actuales. Este año en la universidad, en la lista, hay que nombrarlos en la lista por cómo se autoperciben. Y yo tenía dos alumnos, una era una mujer que se llamaba Teo Maximiliano. Digo, para mí era difícil, porque Claro, decirle claro. ella o él, cuando lo nombraba, porque la verdad estaba pintada, todo. Sí. Pero bueno, estas cuestiones, ¿no? Como es difícil desde la afuera, digamos, entender qué representa ese nombre o qué hay ahí en eso que no nos coincide para nosotros, ¿no? Lo que lo nombramos, lo tenemos que nombrar. Bueno, Freud decía que cuando se acerca un desconocido, lo primero que hay que determinar si es hombre o mujer. En uno de los textos, ya no me acuerdo dónde, pero Freud decía eso, que siempre me pareció que la antropología dice hay que determinar si es amigo o enemigo, en realidad, ¿no? Pero Freud ponía la sexualidad. ¿Qué hacemos hoy en día con eso, no? Con Teo? claro, pero porque uno diría, bueno, se autopercibe hombre y entonces va a buscar que su imagen coincida con el nombre, pero es como un paso más allá. O sea, digo, ahora ni siquiera coincide la imagen con el nombre, o sea,
Es arbitrario. Es totalmente arbitrario, no hay un encaje. Sí, o sea, sí. No sé si alguien quiere Sí, a ver, damos. Sí, sí. Ujú. damos lugar a las preguntas, pero Comentario, algo. no sé cómo se habilita desde acá o qué No, digan los no, mensajes. Que se discute. se discute y hablan directo. Bueno. Que levanten la mano. Sí. Signo del- levantar la mano. ¿Hay alguno que levante la mano? ¿Querés argumentar? No sé cómo veo el levantar la mano. No, aparece, Lo que es tiene así. que aparecer. Aparece ahí. Nadie levanta. Y esto lo cerramos. Bueno, sigamos. Ujú. Que me pareció interesante y no entendí cómo es en la homeopatía, Graciela, la cuestión de la metáfora, porque la homeopatía está, digamos, por lo menos en nuestra cultura, muy instalada como una parte de la medicina. Pero ¿cómo sería la cuestión de la metáfora, que me quedé ahí perdida? Porque el remedio es el veneno, la homeopatía. O sea, Claro. se busca la Como por unicista, analogía. claro, es el que vos te definís porque vos sos tal cosa, el que te va a dar el homeópata, ese sos vos, es como si fuera el nombre en algún punto. Sí, la unicista, después hay otras, pero la más estricta es esa. Y eso mismo que a vos te enferma, ese remedio es como que Es la vacuna. es la vacuna que te van a dar. Pero ¿cómo lo pensaste? Mm. En realidad no me metí con la homeopatía, actúa, digamos, como planteo terapéutico. Lo llama magia homeopática Freud porque tiene que ver con la analogía. Entonces, si yo estoy, yo tengo, me aparezco con color amarillo porque tengo ictericia, el brujo me va a dar un susto color amarillo. Pero Para tratar la ictericia, porque tengo la piel amarilla, me da un yuyo amarillo. Ahora, la medicina homeopática lo ubica como de salud. Pero lo que es algo altamente productivo, es juntar dos elementos en función de su analogía. Igual entiendo la pregunta, es dónde está la metáfora. Porque acá hay una sustitución, podríamos decir, del color amarillo de la piel por el color amarillo del yuyo que le doy al paciente. ¿Sí? Digo, ojo, no es la medicina homeopática, sino el grupo, pongamos. Ahora, nosotros tenemos incorporado que la metáfora tiene un sentido de sustitución simbólica, eficacia simbólica, que apunta a una abstracción, apunta a una representación y no meramente al parecido analógico. La poesía es altamente eficaz. Y el analista a veces apela o usa la poesía y le da justo, ¿no? Touché. Bueno, Sí. el lingüista Jacobson, donde se apoya la Lacan en gran medida, lo que plantea es que estos fenómenos de condensación y desplazamiento se producen en la conformación del fonema. O sea que desde el vamos, o sea, la lingüística aclara muy bien el animismo, si queremos. La lingüística moderna quiere decir después de la Segunda Guerra, pero bueno, sigue siendo moderna, porque lo que conceptualiza Jacobson es el fonema como la mínima unidad lingüística, mínima unidad con sentido, con sonido y sentido. El fonema está vacío, es lo que después Lacan va a llevar al significante. El fonema está vacío,
Jacobson se pone a trabajar, a ver cómo se arma el lenguaje humano. Entonces dice, el lenguaje humano es el único de todos los lenguajes animales, etcétera, no sé si habrá vegetales, que está vacío. En su mínima expresión no tiene, el sentido no está atado al sonido ni a la imagen. No es una señal, no es un signo. Entonces, este vacío, dice, por su condición de vacío, atrae percepciones, sensaciones, sentimientos que se entrelazan, hacen un haces con C, ¿no? Como de fibras que son registros de percepciones de imágenes, sonidos y sentidos. Es porque el vacío produce esta atracción. Ahora, ese magma de impresiones recibidas se ordena según metáfora y metonismo. Entonces, todo lo que nosotros estamos hablando habitualmente en este sentido, es exactamente, por eso para Lacan fue una gran apoyatura la lingüística de Jacobson. Coincide con esto de que es lo que pasa, que es lo que no pasa, digamos, en la inteligencia artificial. Viste que yo pregunté justo por esto, porque cuando se programa, el viernes tuvimos una reunión del Centro de Expresión Psicoanalítica con gente de formación del CONICET, digamos, que trabaja en inteligencia artificial. Cuando ellos le enseñan a sus robots lenguaje y una gran cantidad de formación y de aprendizaje, incluso le enseñan a enseñarse a sí mismos. Y yo lo que pregunté es qué pasaba con este asunto. Le enseñaban al aparato mecánico un sistema de fonemas que están vacíos, digamos, que están vaciados de sentido, y que el sentido se va a unir con el sonido y toda esa experiencia metafórica, etc. Bueno, como que, en concreto le pregunté qué pasa con la polisemia, ¿no? La polisemia de las palabras. Bueno, nos contó que en los últimos años se estaba incluyendo la polisemia en las máquinas, pero lo que les pasa es que no saben para dónde correr, porque, claro, si yo digo piso o banco, por ejemplo, como banco, ¿no? La máquina empieza a buscar banco donde deposito dinero, donde me siento, entonces, bueno, porque le faltan los organizadores estos de los que estamos hablando. Que son esas conexiones que tiene el lenguaje humano por la metáfora y la metáfora. Por los ejes metafóricos. Por lo cual quieren hablar con el muchacho que le presentó. Claro, porque presentó un texto de psicología de las pidió al ordenador psicología de las que para No, del malestar en la no, malestar en la cultura, que era justamente y ahí tomó algunos conceptos que creyó la máquina de Freud, pero que bueno, que estaban como recortados y armados de una manera que no se entendía, ¿no? Es como cuando uno traduce en Google, que pone, y le traduce literal y no se entiende nada. Porque no es inconsciente la máquina. Claro. Porque no hay falta de objeto. Claro, porque, justamente, porque Entonces no puede haber. Claro, no hay un lugar vacío. Sí, incluso están programando. Parece que las últimas le pusieron un lugar vacío. La o sea, un vacío en el saber. Un vacío en el saber. ¿No? Si no, la máquina busca, busca, le pregunta, hacen preguntas raras y busca, algo contesta. Y dice no sé, que pueda decir no sé. Exactamente. Exactamente. Ahora alguna para estar pudiendo decir no sé. Entonces es muy pensaba en esto de la Buenísimo. que es más o menos lo mismo. Es el nene que sabe, el bebé que sabe, que se autopercibe
mujer siendo varón, Sí, sí. sabe de alguna de esta cosa que ya no es genética, pero más o menos, alguna cosa Casi genética. casi genética. Sí. Pero por otro lado, uno ve esto que decía Jacobson del fonema, ¿no? Que está vacío de sentido. Si uno escucha el lenguaje de los bebés que empiezan con tartajeo, cualquier sílaba, va, hasta que eso evoca en mamá, papá, y bueno, ¿cómo es el proceso, ¿no? Que después está la papa y está el papá, bueno, y cómo se va armando, ¿no? Se va armando porque el otro sanciona. Exactamente, porque está el otro que le dice mamá, y hasta que tanto que ahí le sanciona y ahí se encuentra con que el otro tiene un nombre, y ahí está. Y también empiezan a responder a su propio nombre. Y el nombre y el otro lo interpreta, ¿no? Claro, y ya cuando llamas al bebé, que está en el y lo llamas por su nombre, se da vuelta y te mira. Todavía no está, realmente está ahí, pero no es que puede conversar, pero sí ya reconoce y ese proceso, ¿no? No se va a... Ahora, la idea de la autopercepción, en este sentido, es un disparate. Sí. O sea, justamente la captación, si algo nos sexúa, es un goce, el goce de cada quien, que es esencialmente de estructura inconsciente. Entonces, me autopercibo que la percepción es consciente. No podés dejar de lado la existencia del inconsciente. Claro, exactamente. Bueno, esto forma parte también, claro, es una de las, cuando Freud trabaja el animismo, también hacia el final hace un apuntalamiento a su noción de inconsciente. Como en esta etapa, digamos, él sigue buscando avanzar esta noción, su hipótesis del inconsciente. El animismo también le permite un acceso ahí. Bueno, por ejemplo, con esto de que es un sistema, una técnica que es un sistema de pensamiento, dice Freud hacia el final del trabajo que en los sueños también, en la elaboración secundaria del sueño también hay sistemas. O sea que cuando, digamos, el pensamiento inconsciente que dio lugar al sueño se reordena en la elaboración secundaria, se reordena como un sistema que ya no es exactamente el pensamiento inconsciente. O sea que ya ahí hay un procesamiento, ha habido una formación del inconsciente acerca, podríamos decir, del real funcional, ¿no? Y lo último, y con esto ya no tengo más nada, sería que algo muy interesante, que el delirio, dice, también es un sistema, una organización. Y es cierto. Sí. Bueno, desde la psiquiatría trabajan como un sistema, la restitución y organización del mundo. Bueno, claro, toda la noción de realidad psíquica que a Freud le costó sangre cuando descubre que las histéricas le mienten. Entonces, ¿cómo me miente? Bueno, no, es que la realidad, esto es lo principal de todo el artículo. El animismo lo que muestra es que lo que funciona para el ser humano hablante es la realidad psíquica, no es la realidad, es la realidad psíquica, es el fantasma. O sea, percibimos nuestro sistema de captación del mundo y de nosotros mismos es el fantasma, o sea, una organización que nos permite sostenernos, digamos, en tanto no quedar, digamos, a merced de lo real. O sea, el fantasma nos organiza. Una organización, una construcción, que no viene... Claro, él dice, en el primitivo, ahí en el capítulo del mismo, es la realidad intelectual y no la exterior lo que rige la formación de síntomas. Ahí con esas palabras. Pero es lo mismo el delirio que la alucinación, ¿no? No, Claro, ahí en el delirio hay una construcción y la alucinación
perspectiva. Sí, más complicado. Es más complicado porque es una percepción. Bueno, Es el retorno a lo real. Lo cual es absolutamente desesperante. Por eso después, bueno. No es un intento curativo, como si lo es el delirio. No es al restrictivo. contrario, al Es la contrario, enfermedad misma. se desorganiza los Porque es la sistemas. enfermedad mental. El padecimiento permanente, porque además eso no cesa. En cambio, la construcción paranoica, bueno, está enfocada por lo menos, no toma todo el ser. En cambio, el delirio, las voces se imponen todo el tiempo y es un sufrimiento intolerable. No hay ninguna manito No, levantada. Bueno, ¿Puedo decir una cosita? Bueno, estamos hablando tanto del animismo y lo estoy escuchando, la verdad, de otra manera y aprendiendo, ¿no? La importancia. Hay un autor que está muy lejos con análisis, Jean Piaget, sí, y escuché todo esto en relación al planteo que hace Piaget, que viene del campo de la biología, psicólogo, bueno, vieron que él divide el desarrollo humano en 3 grandes periodos. El primero se llama sensorio-motor, el segundo se llama preoperatorio, donde ubica el pensamiento intuitivo, y luego el operatorio, donde empezamos a operar, ¿no? Bueno, la verdad es que en el sensorio-motor hay cuestiones muy directas con lo real. Sí. En el siguiente, que es este periodo preoperatorio, dice Piaget, o representativo, describe todas las cualidades del pensamiento intuitivo. Y una cualidad central es el animismo. Y Piaget, que no era psicoanalista, yo creo que porque tuvo una madre esquizofrénica, porque estaba ahí nomás de Austria, y él quiso alejarse de esa situación y puso como concepto central de la teoría el equilibrio. Con esta, es una interpretación que hago yo, ¿no? Pero entonces el animismo, ¿qué significa? Dice Piaget, es el egocentrismo. Y usa esa palabra, el ego, como si la Tierra está en el centro del universo, pensamiento incipiente, el niño en proceso de desarrollo se ubica en el centro. Luego, como una teoría falocéntrica, pero entonces todos tienen vida. Todos, absolutamente todos. Y si no, está el artificialismo, que no hay nada del azar, que sería del orden de lo real, sino que todo se construye. A las montañas les han ido plantando piedritas y así es que se fueron armando. Bueno, digamos, si llueve es porque las nubes están llorando y así sucesivamente. Pero la cuestión que me llamó la atención es la ubicación que hace un psicólogo por fuera del psicoanálisis del ego. En esto, de lo que sería el animismo como un pensamiento intuitivo. Se basa en la observación de sus además, hijos. ¿no? Ah, sí. Sí. ¿Cómo que dijiste? Él se basa en la observación del Sí, desarrollo de sí. sus hijos para concebir su teoría. Sí, como todo. Pero Como así Melanie Klein. El seminario de bien lo toma la bueno, no importa. Bueno, pero así es que, bueno. No lo digo para... Era una acotación de que tardíamente, pero se ocupó. Bueno, ¿algún comentario? Bueno, dejamos acá entonces. Bueno, Bueno, Muy bien. ministro.